refería la imagenología de cuello a los espacios. Vamos a ver órganos o vísceras del cuello. Me gusta más la palabra víscera porque tiene un mayor potencial lingüístico desde el punto de vista de su significado. Víscera es como que suena más potente. Órganos, como uno se imagina otras cosas cuando le dicen la palabra órgano. ¿Ya? La vascularización refería a irrigación, drenaje venoso y linfático, la inervación y a su vez imagenología con espacios de cuello que son lo más topográficamente relevante. Dentro de la ubicación y fundamentalmente los espacios de cuello es la parte más clínica que tiene esto, la aplicabilidad real de la anatomía de cuello. Bueno, considerando el compartimento visceral de cuello, tenemos todas esas cosas, ya, ahí, listo. Se acabó la clase. Vamos a dormir. Bueno, el compartimento visceral de cuello tenía la división en porciones o capas. Clásicamente era reconocido como faringe, laringe, tiroides, y esta faringe, laringe, tiroides y paratiroides evidentemente las podemos separar en dos capas. Una capa que va a ser la capa endocrina, y esa capa endocrina está compuesta fundamentalmente por la glándula tiroides y asociada a ella ambas glándulas paratiroides. Aquí observamos claramente lo que es la glándula tiroides en una visión frontal. Se ubica anterior a la tráquea y lateral a la tráquea y laringe, ¿ya? Anterior a la tráquea y lateral a la tráquea y a la laringe. Está compuesta por dos lobos principales, el derecho y el izquierdo, o el izquierdo y el derecho, ¿ya? Y una continuidad central que se llama el istmo, IST. Siempre todos los istmos díganlo como istmo. La mayoría de la gente le dice TS, istmo, pero al ver, sí, toda la unión de los dos, bastante similar a los istmos que usted estudió en geografía. ¿Se acuerda algún istmo importante? ¿Se acuerdan geográficamente lo que era un istmo? Una porción de tierra que conectaba dos penínsulas, ¿ya? ¿Cómo se escribía? Istmo, IST. El istmo tiroide, ¿ya? Vamos a encontrar a su vez que existe, y aquí no lo muestran, pero más o menos en esta zona central hay un lobo que es inconstante, que se llama el lobo o lóbulo piramidal. Cuando haya lluvia vamos a hacer la clase online. No existe aquí, no lo están mostrando, pero en este sitio lo muestro. Pero es una prolongación hacia superior. Un cachirulo, dice la vieja aquí. Háganle caso a ella, ¿no? Es como un cachirulo, ¿ya? Por posterior y en su espesor, ¿ya? Vamos a encontrar las glándulas paratiroides, que son 4, ¿ya? ¿Cómo que se largó el diluvio? Las glándulas paratiroides están por posterior y son 4 glandulillas. En lo personal, yo a lo largo de mi carrera anatómica las he visto una pura vez. En una biopsia de tiroides que sacaron toda la tiroides, le volaron la tiroides, pero cuando ya después uno ve los cadáveres y ve conservados, como que no pasa nada. ¿Ustedes sabían que estamos viviendo el fin de los tiempos? ¿Qué va a sacar el paraguas?
Ya. Entonces voy a hablar más fuerte. Impostaré la voz. Pero se déjenme regular. No puede ser rápido que no se escuche. Por favor. Igual. Su solución fue a la chilena. No mejoró nada. Ahora sí. Estoy hablando de la paratiroides, no de la tiroides. Bien, no, aquí se ve. Aquí vamos a observar claramente un corte transversal donde estamos ya a la altura de la tráquea, del primer anillo traqueal. Esto ya está abajo y fíjense porque hay que estar a la altura de la tráquea para poder observar lo que corresponde al istmo tiroideo. ¿Ya? Su mayor volumen se ubica hacia lo que es la zona posterior y lateral, o posterolateral mejor dicho, rodeando completamente la tráquea. Y noten cómo tiene una relación tremendamente importante con los elementos vasculonerviosos del cuello, ¿ya? Y estos elementos vasculonerviosos del cuello infralaringeo, que corresponden a lo que va a ser la arteria carótida común, ¿ya? Y la vena yugular, evidentemente el vago por acá, y también tiene relaciones con dos nervios que le proveen información a la laringe, que son los nervios laringeos recurrentes. Nervios laringeos recurrentes. Esos nervios van por el espesor de la glándula tiroides levemente hacia de lateral a medial, evidentemente de inferior a superior, y son uno de los nervios más complicados, o eran uno de los nervios más complicados. Ahora como que le ponen mucho más talento a la cirugía. Cuando hacían tiroidectomía, sacaban la tiroides, se echaban estos nervios, y como estos nervios inervan la laringe, la gente quedaba sin voz por harto rato, por lo menos 6 meses. Al mirarla por posterior y en su espesor vemos 4 pelotitas ahí, 1, 2, 3, 4, que corresponden a las glándulas paratiroides. La glándula tiroides funcionalmente se relaciona con el metabolismo, va a secretar hormonas que van a acelerar el metabolismo, ¿ya? T3, T4 y todo ese cuerpo. Y las paratiroides, ya fundamentalmente también se relacionan con el metabolismo. Este es general la tiroides y las paratiroides con el metabolismo del calcio y del fósforo, ¿ya? Porque para sacar calcio del hueso, el hueso no tiene el calcio en polvo, está formando unas sales adheridas que es fosfato de calcio, ¿ya? Son muy relevantes dentro de lo que es la tiroides. Lo van a aprender en fisiología endocrina, que es la fisiología más fácil que hay, y el resto es difícil. Bueno, esos dos son los elementos endocrinos, y los elementos respiratorios y fonatorios evidentemente va a ser la laringe, ¿ya? Y hacia mucho más inferior, siguiendo todo lo que es el recorrido en el cuello, encontramos la tráquea, ¿ya? Nosotros vamos a encontrar que asociado a lo que es cavidad nasal, cavidad oral y laringe, hacia posterior hay un tubo que es la vía común, ¿ya? La vía común entre la vía aérea y la vía digestiva. Si bien uno tiene el concepto de que ya más hacia el inferior y relacionado con cuello, la vía aérea es tráquea y la vía digestiva es esófago, existe un área común que corresponde a la faringe, ¿ya? Y esa faringe tiene divisiones en base a porciones, ¿ok? Que va a ser la nasofaringe, que si se fijan más o menos llega hasta la línea, si uno traza la línea como descendente de la porción ósea de la cavidad oral. ¿Qué hueso era ese? Ese hueso de ahí era el palatino y el maxilar, y eso formaba el techo de la cavidad oral, que era lo mismo que el piso de la cavidad nasal.
Si uno traza como una línea ahí, va a llegar al límite, porque eso es paladar blando, que eso lo vamos a ver en cavidad oral, pero el paladar duro establece como el límite que hay ahí. ¿Ya? Y eso es nasofaringe. Qué maravilla. Bien. Después viene la porción que va a ser la orofaringe, que a partir de aquí, ¿no es cierto?, comienza la vía común entre vía aérea y vía digestiva. Para acá, para arriba, hacia la nasofaringe, verdaderamente no existe una vía común, pasa solo aire, salvo cuando usted, no sé, se ríe o tose cuando está comiendo y se le sale un arroz por aquí, se le cae por acá, ahí eventualmente sería vía común. ¿A quién no le ha pasado? Y no solo con arroz, pueden ser otras cosas. ¿Ya? Pero el arroz es lo más común, un pedazo de pan también. Aquí empieza esta parte común. Luego en la base ya de la lengua, que es la altura de la raíz de la lengua, que hay unas partes que se llaman las valléculas o valéculas, trazamos la línea hacia posterior y es el límite de la porción oral de la faringe u orofaringe. Y hasta inferior, de ahí hasta inferior, hasta un límite que se establece en base al borde inferior de ese cartílago de ahí, que lo vamos a ver en anatomía, pero ustedes lo pueden apreciar desde ya, que se llama cartílago cricoides. Cricoides. El borde inferior del cartílago cricoides corresponde al límite entre laringe y tráquea y entre lo que va a ser laringofaringe y esófago. ¿Ya? Este límite es tremendamente importante. ¿Por qué es tremendamente importante? Porque sí. ¿Ya? Porque lo digo yo. ¿Ya? Y lo que digo yo es ley. Lo que yo no sé no existe. ¿Límite entre quién? Entre laringe y tráquea y laringofaringe o faringe y esófago. Bueno, este límite no es que yo lo haya inventado yo, bla bla bla. Anatómicamente es un límite, pero clínicamente es un límite importante porque te establece la separación o la división entre lo que es la vía aérea alta y la vía aérea baja. ¿Ya? Entonces cuando ustedes vean el prospecto de un antibiótico o vean la parte de respiratorio y le digan infecciones respiratorias altas y bajas, se refieren a este límite. ¿Ok? Es una aplicación. Luego, obviamente, nos vamos a la transición entre orofaringe y laringofaringe, y aquí está como la puerta de entrada a la laringe, lo que antiguamente recibía el nombre de la encrucijada aerodigestiva. Ahora ya no, es laringofaringe, pero igual tiene su encanto, ¿cachai? Ese nombre así como que te da una descripción. Hacia anterior presentamos la laringe, que la laringe va a considerar desde su puerta de entrada, que está ahí, o de la entrada a la laringe, incluyendo los cartílagos y todo el cuento, y su entrada a la laringe se llama el vestíbulo laringio. Vestíbulo, ¿conocen los vestíbulos o no? ¿Eh? Y un vestíbulo, ese espacio de ahí, la entrada y el espacio. La entrada al vestíbulo laringio. Ese espacio de ahí. ¿Ya? ¿Y su límite inferior cuál va a ser? El cartílago cricoide, el borde inferior del cartílago cricoide. ¿Bonito? Sí. Y el cartílago es límite inferior. Sí. El borde inferior del cartílago cricoide es el límite inferior. No le ponga límite inferior el cricoide porque
cricoides tiene dos bordes. Bien, dentro de lo que es la capa respiratoria y la circunscripción de la mucosa, ya, vamos a tener que considerar que esta laringe propiamente tal es una estructura osteocartilaginosa y muscular, o músculo osteocartilaginosa, ahí le ponen como ustedes quieran, da lo mismo, esto a gusto del consumidor. ¿Ya? Entonces está formada por una estructura ósea que se llama el os ioideum, también conocido como huesos yoides, una estructura cartilaginosa compuesta por varios cartílagos que se definen como cartílagos pares e impares, ¿ya? O que están caracterizados por ser pares e impares, y dentro de lo que destacamos podemos observar los tres cartílagos impares más relevantes, que los vamos a analizar cada uno con detalle. Sin embargo, vamos a encontrar que tenemos el cartílago epiglótico o epiglotis, que le llaman también a la estructura con tejido blando, un cartílago que va a ser el cartílago tiroides y un cartílago que va a corresponder al cricoides. Hay otros más que son impares y todo el cuento, pero, o sea, que son pares, perdón, pero en esta imagen no se ve, y estos forman como el esqueleto propiamente tal. Los otros pares que hay son mucho más funcionales, más que estructurales. Aquí tenemos la entrada a la laringe, fíjense que ahí hay tubérculo cuneiforme, corniculado, también esos son cartilaguitos de la laringe. Entrada a la laringe, vamos a establecer una división y vamos a mirarla desde ya en cuanto a tejido blando. Aquí tenemos lo que es el vestíbulo laríngeo, y después da el espacio a dos pliegues. Un pliegue superior que se llama pliegue vestibular, ¿ya? Un pliegue superior que es el pliegue vestibular. Un espacio que ese espacio se denomina el ventrículo laríngeo. Ventrículo laríngeo. Y otro pliegue inferior que se va a denominar el pliegue vocal. En latín la plica vocalis. Esto antes se llamaban las cuerdas ya vocales, cuerdas vocales. La de arriba era la falsa y la de abajo era la verdadera. Pero ahora es pliegue vestibular y pliegue vocal, separados por un espacio que se llama el ventrículo. Y el ventrículo es una cavidad que en su submucosa tiene abundantes glándulas que secretan moco. ¿Ya? Un moco un poco más ceroso, sin embargo sigue siendo moco. ¿Ya? ¿Qué diferencia tiene un moco ceroso de uno mucoso? La secreción de cerosa o con tendencia más cerosa es clásica del romadizo, que le llaman, de esa agüita que a usted le sale por la nariz cuando tiene alergia, resfrío. Eso es más ceroso. Y mucoso ya el moco propiamente tal, así el pollo que a usted le sale, que es tan denso que llega a dar bote, ya, eso es. Bien, esa pliegue vocal, junto con el pliegue vocal del otro lado, esto es un corte sagital, vemos una pura mitad, forma un espacio, una abertura, que se llama la glotis. Glotis. No, porque hay que mirarlo de arriba, ¿sí? Sí. Usted lo mira de upper side. No, entre los pliegues vocales.
más detalle, pero fíjese una diferencia particular. ¿Ya? La glotis. Casi me he hecho el combinado. Entonces, ese espacio que va a formar los dos pliegues, que se mira por arriba y lo vamos a ver evidentemente, se llama la glotis. Y abajo de esto es la cavidad o espacio infraglótico. Y arriba de eso se llama la supraglotis o espacio supraglótico, dividido en dos, vestíbulo y la parte ventricular, y abajo la infraglotis. Ahí que dice, yo no veo nada, pero debe decir algo. Cavidad infraglótica. Cavita en realidad. Bien, y aquí está la famosa epiglotis, que genera la especie de tapa entre lo que es la vía aérea y la vía digestiva. ¿Ya? Esto es para que cuando uno come, uno traga, esto tapa, ¿ya? Y se va la comida por la región posterior, ¿cachai? Por ahí, hacia el esófago. Si no, sería bastante complicado cuando deglutiéramos, que haría la escoba. ¿Cómo funciona esto? Esto aquí en parte, ya, siempre lo explican que esto baja como una tapa de water. Así como que tapa simplemente la vía aérea. Y eso es mentira, es una falacia. Con Z, falacia, no con C. ¿Por qué una falacia? Porque la laringe tiene todo un mecanismo, ya, estructural, que consta de músculos que son elevadores de la laringe. Y el principal elevador de la laringe, que en realidad es un elevador de la faringe, pero tira todo para arriba, es un músculo que se llama estilofaringio. Y gracias a ese músculo estilofaringio, lo que hace la laringe al deglutir o tragar es lo siguiente. Está la epiglotis, a veces puede bajar por el peso de la comida, pero no necesariamente. Y lo que ocurre es que la laringe sube y se tapa. Hace esto. ¿Ya? Si no, póngase la mano aquí, trague saliva y vea cómo le sube su laringe. ¿Qué le pasa a su laringe? Sube. ¿Ya? No es que baje. Ya, por eso es tan difícil deglutir, aunque no hay problema por el peristaltismo con la comida, pero es difícil la deglución cuando está la gente colgado de las patas para arriba, ¿cachai? ¿No? Que bueno, eso no pasa nunca, pero si se le ocurre hacer la posición invertida y se le acumuló saliva y tiene que tragar, le va a costar harto. De hecho, con una hiperextensión de cuello o una extensión de cuello normal ya cuesta el trague. La deglución en realidad no digan tragar. Tragar suena feo. Diga deglutir. ¿Ya? Voy a ir a deglutir mi alimento. Bueno, el esqueleto cartilaginoso, bueno, el esqueleto óseo ya lo vimos formando el hueso hioides, y el cartilaginoso consta de lo que es el cartílago tiroides. Tiro significa escudo. Es un cartílago que tiene forma de escudo. ¿Ya? Está formado por dos láminas, derecha e izquierda, o sinistra e destra, ¿ya? Y en el medio presenta una gran prominencia que se llama la prominencia laríngea, también conocida con nombres de fruta o de fruto seco, que era la manzana de Adán o la nuez de Adán, ¿ya? Cualquier fruta le viene bien. No, no creo. ¿Ya? Pero la prominencia laríngea es esto que genera esta protrusión. Entre las dos láminas está la incisura tiroidea superior, que es la más marcada. La inferior se ve como por dentro,
¿ya? Que ahí está como hacia por posterior, es como así. Si uno la mira por de frente va a ser así, pero la mira por posterior está ahí como la incisura inferior. Tiene a su vez dos cuernos superiores y cuernos inferiores. Y tiene forma de escudo. De hecho tiene forma de escudo espartano. ¿Ya? Para ir a la guerra. Tiene asociado a la parte inferior sus dos tuberculitos tiroideos, ¿ya? Y una cosa importante que hay que destacar es la línea oblicua. Que la línea oblicua establece la diferenciación de dos músculos infrayoideos. Uno que llega por inferior a la línea oblicua, y esta línea oblicua en la realidad está un poco más oblicua, aquí le dibujaron muy vertical. Y uno que va desde la línea oblicua hacia el yoide. ¿Cómo se llama el músculo que va desde el esternón a la línea oblicua? Externo, tiroideo. Y el que va de la línea oblicua al yoide, el tiroideo. ¿Ya? Eso es todo. Bueno, usted mira aquí el cricoide, lo mira ahí. Tiene un arco y una lámina. Crico significa anillo. Anillo. Así que ustedes digan, ¿cuándo me van a regalar un crico? Suena raro. Entonces con K. Y ya no existe. Pero no como era antes, era rico. Ahora es malo. Porque antes lo hacían con frutilla, con sabor real y crema, ahora lo hacen con polvo de frutilla como el Nesquik. ¿Cachai? No, son muy duros. Bueno, un gusto no hay nada escrito. Este cartílago tiene importancia, ¿no es cierto?, que en la cara superior de la lámina tenemos las superficies articulares para el aritenoides. Y el cartílago aritenoides que vamos a ver a continuación es el que la lleva en la laringe, específicamente en relación a lo que es la fonación. ¿Ya? What do you want? El externo tiroideo y el tiroyoideo o tiroyoideo. Para articular con el cartílago aritenoides. ¿Ya? Aritenoides. Y ese es el cricoide. Es bonito. La lámina siempre considerar que está hacia posterior. Entonces si uno mira esto de aquí, ahí está la lámina y lo que se ve por anterior es el arco. Porque muchas veces uno pincha ahí y le ponen cartílago tiroide. Y nada que ver. Esto está hacia anterior. Bueno, el cricoides y el aritenoides. El aritenoides va a estar en un cartílago. Ya entramos a ver lo que son los cartílagos pares. El aritenoides es ese cartílago de ahí, un cartílago par, ya, que se articula con el cricoides mediante una articulación sinovial plana. Hay algunos que dicen que es celar, pero puede ser. Todas las articulaciones estas son sinoviales planas. Y la punta de el cartílago aritenoide ejerciendo un efecto, ¿no es cierto?, de especie de anclaje, encontramos el cartílago corniculado, porque forma un cuernito. Ariteno significa cuchara, ¿ya? Cuchara. Con S, H, como sushi o fish, cuchara. Y en bola ahí parece una cuchara también, una cuchara. Tiene dos estructuras importantes que van a ser los procesos
¿ya? Un proceso muscular hacia posterior, que ahí se ve, y hacia anterior un proceso vocal. Vocalis es musculares. En el muscular, ¿quién va? Muy bien. Tan brillante hoy día y eso que el día está opaco. Y en el proceso vocal se inserta el ligamento vocal. Esa cuestión es lo más importante de la laringe. ¿Ya? Lo más relevante de la laringe es el ligamento vocal. ¿Qué es lo más importante de la laringe? El ligamento ¿ya? Y ahí se ve. Y aquí se ve como un pirulito que sería su ligamento vocal. Que ahí lo vamos a ver. Cartílago epiglótico. El cartílago epiglótico tiene forma de suculenta. ¿Ya? ¿Han visto las suculentas alguna vez de la vida? Son ricas. De textura, no de sabor. ¿Ya? Uno las toca así, son como suculentas. Y suaves. ¿Ah? Este es impar. Único en su clase. Aquí tenemos dos pares, aritenoides y corniculados. Este es impar, forma de suculenta, tiene una folia y el peciolo. ¿Conocen el peciolo? ¿Cómo? El tallo de la hoja. Si usted tiene una hoja con un tallo, eso se va a llamar peciolo. Folia de hoja. ¿Folia qué es? Folio, hojas. Portafolio. Tiene una cara anterior y una cara posterior. Ya la cara posterior es levemente más lisa y la cara anterior tiene una estructura marcada, ya que no tiene un nombre característicamente, pero es la zona para la inserción de un ligamento. Y la particularidad que tienen los ligamentos aquí, que todos se llaman en base a dónde van, a dónde llegan, donde nacen y dónde terminan. Y es ese ligamento de ahí, ¿ya? Que es el ligamento ioepiglótico. ¿Le cuesta el latín a usted? Que no lo leí. Pero ahí lo tiene. Ioepiglótico. Bien. Después vamos a ver la laringe en conjunto con todos sus ligamentos, que también recibían el nombre en la antigüedad, en el pretérito, y todavía quedan algunos que lo siguen llamando así. Los ligamentos le llamaban membranas. ¿Ya? Y ahora establecen una diferenciación entre membrana y ligamento. ¿Qué diferencia tienen? El grosor. Cuénteme, mademoiselle. En la anterior, la parte de abajo, ¿qué dice? Peciolo, petiolus, eso se llama peciolo, o póngale el tallo. No se complique. Bien, vamos a encontrar característicamente una estructura que une el yoides con el tiroides, que va a estar compuesta por dos formaciones, una membrana y un ligamento. ¿Ya? Fíjense que hacia el lateral encontramos la membrana. ¿Cómo se llama? Es la membrana. Esto es casi como un día de lluvia. ¿Ya? Y en la línea mediana tiene una estructura que es media, evidentemente, que es más densa, más condensada y que ejerce mayor resistencia y va a nivel de la incisura hasta el cuerpo yoides, que se llama el ligamento, y el ligamento se va a llamar voilà. ¿Ya? Por posterior tiene un cuerpo adiposo que está relacionado con la epiglia, que se llama cuerpo adiposo periepiglótico, y de aquí también va a estar el ligamento ioepiglótico. Ioepiglótico. Bien,
Después encontramos estas cosas aquí, que hacia lateral es más fina, pero esto le llaman membrana y hoy día le denominan ligamento, que va entre el tiroides y el cricoides. ¿Cómo le van a poner ahí? Cricotiroideo. ¿Ya? También en la mitad tiene un engrosamiento. Hacia el lado como membrana y la mitad un engrosamiento. Esto es importante. Porque aquí hay un espacio que se llama cricotiroideo. Revestido, cubierto por la membrana, crico o ligamento cricotiroideo. Este espacio es totalmente palpable con un cuello en extensión. ¿Ya? Y aquí usted, ¿qué es lo que hace? Le mete un cuchillo a alguien y le abre este espacio. Es lo que se denomina la cricotirotomía, ¿ya? Que es ese procedimiento, ¿no es cierto?, de urgencia cuando la persona se está ahogando y no tiene cómo intubarlo, no tiene cómo hacerle nada, le ubica esto, le hace un tajito, bueno, lo puede hacer de manera artesanal o lo puede hacer en urgencia y después le pone un tubito y ahí la gente puede respirar. Sí, se puede hacer con un látigo, no se recomienda así, ¿ya? ¿Cómo se llama el espacio? Cricotiroideo. Y eso se llama cricotirotomía. Eso es de urgencia, es lo que uno puede hacer. La otra vez salió una... ¿qué? Sí. No, el espacio ese está tapado por el ligamento. El espacio es como... el ligamento es como la pared. Sí. Y ahí llega la vía aérea de una, pues le enchufa ahí un tubo. Esto es de un procedimiento de urgencia. No confundir con la traqueotomía, que la traqueotomía es en esta parte y le abren una ventanita así como un túnel así y se la abren por un lado, ¿ya? Y ese procedimiento es pabellón, es una cuestión con anestesia, con todo, ya es más para pacientes que tienen dificultad respiratoria eterna, como lesiones a nivel del sistema nervioso central o algún cáncer de laringe, que hay que extirpar la laringe y todo el cuchupito. Eso es, ¿ya? Después viene un ligamento que se llama cricotraqueal. Y después la tráquea tiene sus ligamentos anulares que se llaman, llamados los anillos. Ligamento membrana cricotraqueal, ¿ya? Si le ponen membrana ligamento, a mí me da exactamente igual. Sí. Ma dopo di questo andiamo a guardare il ligamento che une il tiroides con el aritenoides. ¿Cómo se llama ese ligamento? El tiroides con el aritenoides. Tiroides. Tiroaritenoideo. Y ese ligamento, ¿no es cierto? Tiroaritenoideo, ya. ¿Dónde está? No lo he mostrado todavía. Son ansiosos. Ya. Ese es el más importante. Yo le había dicho que el ligamento más importante, ¿cómo se llama? Vocal. Bien, el ligamento tiroaritenoideo también se denomina el ligamento vocal. ¿Ya? Tiroaritenoideo o ligamento vocal. Enseguida. Ahí está y vamos a ver otras cosas. Mira aquí, ligamento que dice ahí, tiroepiglótico. Ahí va a estar a nivel del peciolo. ¿Ya? El peciolo. Esto es como para ponerle nombre a alguna persona. Tiene un perro que se llama peciolo. ¿Ya? Hay un ligamento que va del cricoide a la faringe. ¿Cómo se va a llamar? Cricofaringe. ¿Ya? Parte de la cápsula de esta estructura, la cápsula articular por posterior, tiene ligamentos que se llaman cricoaritenoides. ¿Ya? Cricoaritenoides. Recuerden, todos los ligamentos se llaman desde su origen a su término. Y aquí se ve evidentemente y bonito el ligamento vocal, uniendo la tiroides o el cartílago tiroides, no la tiroides,
con el proceso vocal del aritenoide, ligamento vocal. El tiro aritenoide. Lo aritenoide. Vocal, el más importante de todos. ¿Ya? Y aquí si se fijan, tenemos que considerar también bien marcado, ahí se ve el ligamento vocal y se ve el espacio que sería como la glotia, aquí se ve como en las dos, unos lados. Y aquí le pinta el sóbota, pero el sóbota exagera, el sóbota le pone color, ¿ya? Es cuático. Dibuja el ligamento vestibular, pero ese es mucho más fino, ¿ya? Y el ligamento vestibular va a la parte más superior de el cartílago aritenoide, ¿ya? Pero mucho más fino, no es tan grueso como eso. Bien. Aquí es pulento, miren. Miren esa cosa, ¿qué dice ahí? Conolástico debe decir. Sí. Perfecto. Aquí tenemos la visión superior, la glotis. Doña Glotis. Suena como mexicana. Doña Glotis, ¿cómo está? Dale, güey. Mire, el ligamento vocal y el espacio que está entre los dos ligamentos vocales se llama la glotis. El ligamento de cobre son 4. No, son dos. Ese hizo el que apunta como a los. Se apunta a dos porque hay dos. Pero no, porque sería 1, 2, 3. ¿Esos son los vestibulares o no? No, esos son los vocales. Técnicamente sí, pero se genera un complejo músculo ligamentoso que une todo. De ahí eso lo vamos a ver enseguida, por eso no le había mencionado eso. ¿Los músculos? No, los ligamentos vestibulares. Ah, no, porque aquí los sacan para poder ver. Ah, los sacan. No es que no estén. Fíjense aquí entre los ligamentos vocales, ya, y lo que es el cricoide, propiamente tal, que se veía ahí, no puede quedar vacío ese espacio. Ese espacio lo rellena el cono elástico. Entonces los que están, usted me pregunta, esos ligamentos vocales que están hacia el lateral, ya se pierden un poco porque son de anclaje para el cono elástico. Son como un engrosamiento lateral del cono elástico en su borde de inserción. ¿Se entiende? Sí. Cono elástico. ¿Ya? Y ahí está el espacio que es la glotis y evidentemente esta glotis se abre y se cierra. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que se abre y se cierra? No es la glotis propiamente tal, son los ligamentos, que en el caso completo son los pliegues vocales. Y aquí lo vemos ya con tejido blanco. Ahí está el espacio que es la glotis. Ya. Aquí evidentemente dentro de lo que es una visión bidimensional, ya, ahí estaría como el espacio entre medio que es el ventrículo, se ven los pliegues vestibulares, la zona, ¿no es cierto?, del cono elástico, y siempre cuando hay tejido blando todo se va a llamar pliegue. El pliegue es un ligamento revestido por mucosa. Cuando hay mucosa ya no se llama ligamento, sino que se llama pliegue. Entonces aquí ves claramente, ¿no es cierto?, los pliegues vocales, ya, hacia el medio, los pliegues vestibulares que lo representan más hacia el lateral, están más arriba para que evidentemente se puedan ver en esta bidimensionalidad. El espacio que es la glotis, de ahí para abajo la tráquea, y fíjense aquí como observamos, ¿no es cierto?, esos pliegues que están entre, aquí fíjense, entre el aritenoide, ya, y la epiglotis. ¿Cómo se va a llamar? Pliegue ariteno-epiglotis. ¿Y qué reviste esa mucosa? A un ligamento ariteno-epiglotis. ¿Ya? Noten cómo
el netecito hace la representación, pues esto no se ve porque lo estamos mirando de arriba, pero ahí entre medio del espacio le ponen, métase para allá con la flecha y está el ventrículo. Aquí tenemos los aritenoides, ya más o menos en esta zona. Después teníamos los corniculados, tubérculo corniculado, el relieve del cartílago corniculado que les había mostrado, y después más arriba en este pliegue, en el espesor del pliegue, hay un tercer cartílago par, ya el aritenoide es ese de ahí, es el corniculado, y aquí hay un tercero que se denomina el cartílago corniculado. O sea, perdón, cartílago cuneiforme, ese de ahí. Aritenoide, corniculado y cuneiforme, esa cosita de ahí. Que está entre medio, está en el pliegue ariteno epiglótico en el espesor. ¿Y para qué sirven? Ahí esas cosas son como de anclar. También hay un ligamento, o sea, hay un cartílago que se ubica en lo que es el ligamento que va desde el cuerno del yoide, o sea, del yoide hasta el tiroide o viceversa. Ahí también hay un cartílago que lo pueden encontrar en algunos textos, creo que Meter lo pinta, bueno, que se llama el triticio, ¿ya? ¿Cómo se llama? Triticio, Triticio. triticio. ¿Dónde estaba? Perdón, se me fue la... Se ubica en esta zona, cartílago triticio. No está aquí en este, pero hay algunos que lo ponen, ¿sí? Ahí está, el otro. ¿En esa? No, en la, como entre medio. Por ahí debe estar, ahí está. Ahí sí. ¿Qué nombre le ponen? Tritícea. Triticio. Ya, ahí se ubica. Miren que las viejas estas son buenas. ¿Por qué no haces la clase tú? Y yo miro. ¿Se atreve o no? ¿Qué? Par. O impar. ¿Cachó? Par o impar. Porque a veces están los dos lados, a veces hay en un puro lado y a veces no hay. El aritenoide es la base aquí. De las variaciones anatómicas. Todas las cosas que varían dependen de su desarrollo embrionario. ¿Por qué? No lo sé. Hay gente que sale fallada. Profe, ¿la glotis dónde se encontraba? ¿Qué? La glotis. En el espacio. In the space. Y ahí está cerrado. Pues fíjate, cuando uno fona, cuando uno habla, esto se abre y se cierra y se tensa y se relaja. La glotis del espacio entre los pliegues vocales y vestibulares. No, vocales no. Por eso si se fija aquí, mire. Aquí le ponen cavidad infraglótica. Y después la supraglótica incluye el ventrículo y el pliegue vestibular. Y el vestíbulo. Entre supra e infraglotis varía la inervación. ¿Ya? Nada más. Bueno, aquí vemos una cosa bien interesante. ¿Ya? La glotis ahí se va a ver, ¿no es cierto? Y podemos identificar ya principalmente diversas estructuras, pues esto siempre va a ser anterior, pues esto es el cartílago. ¿Son los mismos cortes? ¿Viste que No, son de diferentes alturas. ¿Ya? pero las dos son como de vista de arriba. Sí, los dos están mirados de arriba y son cortes transversales de la línea. ¿Ya? Entonces aquí, fíjese cómo lo vamos a ver un poco más arriba, ¿no es cierto? Y aquí un poco más abajo. ¿Qué es lo que observamos claramente aquí? De partida por posterior, todo esto de aquí se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? Ahí. ¿Qué tubo está por posterior a la laringe? La laringofaringe y esófago. ¿Ya? Aquí hay una cosa importante que me dijeron por ahí que se llamaba receso. Eso de ahí se llaman recesos piriformes. ¿Qué hacen los recesos piriformes? Por ahí se va la comida. ¿Qué dice ahí?
la faringe. Parte de la laringofaringe están los recesos piriformes, que por ahí cuando usted deglute, ese espacio se llama receso piriforme. Entonces aquí podemos ver una serie de estructuras de partida en esta zona de aquí. Fíjense, mejor voy a agrandar un poco esto. Eso es lo bueno que tiene esta cuestión, que uno lo puede agrandarlo, ¿cachai? Ahí está. Eso. Entonces vemos claramente una visión más superior. Ahí va a estar, si se fijan, el pliegue vocal, y ahí va a estar la glotis. ¿No es que dice rima glotidis? Sí. Una rima es cualquier abertura de algo. La boca se llama rima oralis, el ojo se llama rima palpebralis. ¿Ya? Todas las aperturas o aberturas se llaman rimas. Ahí está la rima glótica, el pliegue vocal, ¿no es cierto? Fíjense cómo hace la representación esquemática del ventrículo laringio. Y en el ventrículo laringio, ¿qué les dije que había? Glándula. ¿Ya? Mira, músculo tiroaritenoideo. Ese va pegado a los pliegues vocales. El músculo tiroaritenoideo tiene una porción más medial que se llama vocal, que está asociada más al pliegue vocal. ¿Ya? Si uno recordaba, veían estos ligamentos que se llama tiro ya aritenoideo. Había uno más medial y uno más lateral. El más lateral es el tiro aritenoideo propiamente tal, y el más medial es el tiro aritenoideo que se llama vocal. ¿Ya? Bien, acá vamos a ver el cartílago aritenoides, ¿ya? Y vemos una serie de músculos asociados, que los vamos a ver enseguida. Son bastante relevantes dentro de la laringe como clasificación, ¿ya? Si nos vamos para el lado, ahí, ¿ya? Vemos claramente la porción, ¿no es cierto?, el ligamento vocal propiamente tal, al medio ahí donde dice lic vocales, y vemos los dos músculos, el músculo completo, ¿no es cierto?, que es el tiro aritenoideo, que la porción medial recibe el nombre de músculo vocal. Y la porción lateral se llama tiro aritenoideo, y después tiene una porción que sube a la epiglotis, pero eso da lo mismo. Y aquí vemos el efecto, lo que es la rima glótica. Y esto se abre y se cierra, siempre está abierto para respirar. Y aquí hay una falla que pinta, bueno, no es una falla en realidad por la visión, pero si aquí sacáramos esto o lo miráramos de más adelante, aquí siempre queda un hoyito, ¿ya? Porque el hoyito sirve para que pase aire, ¿ok? Si no sería medio peludo. Aquí está una laringoscopía con el espacio propiamente tal, ya el pliegue vestibular, pliegue vocal, ya. Y aquí, dentro del pliegue vocal, en gente que lo fuerza mucho, se engruesa y forma un famoso nodo elástico, que es el fisiológico. Hay patológicos, sí, aparecen unas pelotas, pero eso es como normal, ¿ya? Evidentemente los puntos de unión se llaman comisura. Hay una comisura posterior y una anterior, que aquí no se nota la posterior porque está abierta, y siempre tiene esta forma como de trigo, ¿ya? Y ahí se ven claramente los dos tubérculos, el cuneiforme y el corniculado, y ese de ahí que sería la prominencia de qué cartílago? Aritenoide. Y para abajo se ve la tráquea, se ven los anillitos. Aquí vemos claramente con mucho mayor detalle en esta laringoscopía la epiglotis bien bonita, ya el espacio ahí representado esquemáticamente como ventrículo. Esto se llama laringoscopía
Puede ser directa o indirecta. La directa es cuando le meten una cámara, la indirecta la pueden hacer ustedes. ¿Ya? Y es re fácil hacer. ¿Y cómo se hace una laringoscopía indirecta? Es que en un espejo, ¿han visto los espejos de dentistas? ¿Ya? Y con una linterna la alumbran así, ¿ya? Y le meten. ¿Se acuerdan que los médicos antes tenían una cuestión redonda aquí, metálica? Esa cuestión es para reflejar la luz, para que no dé el brillo directo. Porque una luz directa da mucho brillo y te impide ver cosas. Entonces una luz con un reflejo te da una luz indirecta. De hecho, muchos lo usan todavía. Y con cuidado de no llevar a pasar allá ninguna pared, porque si no le dan náusea a quien se lo haga, se lo pueden hacer entre ustedes mismos. Pueden mirarse esto así. O si quieren se lo hacen ustedes mismos así. Y con 2 espejos se pega la savia. Oh, ¿qué hice? Ahí va a estar ya más cerrado. Yo les dije, más hacia abajo genera un hoyito, pero siempre hay un espacio para que pase aire. Ahí está el hoyito que se genera más abajo, ¿ya? Entonces, si se fijan, esto tiene una división y ahí va a estar el famoso nódulo amarillo que junto pega esta zona, ¿ya? Existe plica o porción, ¿no es cierto?, intermembranosa, intercartilaginosa y la interaritenoide. De todos esos lados. Eso es epiglotis, ¿ya? Y ahí está lo que les dije yo, los recesos piriformes. ¿Dónde se ve el receso piriforme? Creo que se ve acá. Aquí. Aquí no se ve. Acá no. Me engañé. Bien. Los músculos. Miren. Aquí está cerrado esto y de aquí para abajo, para adentro, para allá, así si seguimos, está el esófago. Y por aquí está la epiglotis. Entonces, si la epiglotis, fíjense que genera como esta especie de tapa, cuando esto se sube, el espacio va a quedar por los lados, va a pasar al esófago. Y eso se llaman recesos piriformes. Músculos. Son lo más interesante que hay. Tienen el mismo nombre de... Muchas gracias. Encontramos en primera instancia un músculo, ¿no es cierto?, que va del cricoides al tiroides, que recibe el nombre de cricotiroideo, con 2 porciones, una recta y una oblicua. ¿Ya? Pars recta et pars oblicua. ¿Ya? Este músculo propiamente tal, dentro de lo que es su funcionalidad o acción, ya, este como músculo propiamente tal, dentro de lo que es su acción, sube el cricoides y baja el tiroides. Sube uno y baja otro. ¿Cuál baja? El tiroides. Y sube el cricoides. Se contrae, hace como, al contraerse, baja este y sube ese. No hace nada más. Por Detroit. ¿Qué es lo que vamos a ver por Detroit? Hay varios músculos. Sí, pero
están en primera instancia los músculos aritenoideos. Unen el aritenoides. Está el aritenoideo oblicuo que forma una cruz, ¿ya? Y el músculo aritenoideo transverso, ¿ya? Esos son los músculos aritenoideos. Pum, 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 ¿Cuál pum, es su pum. función? Todavía no la voy a decir, ¿ya? Después encontramos lo que es el grupo de músculos cricoaritenoideos. Y de los cricoaritenoideos existe un músculo cricoaritenoideo posterior y un cricoaritenoideo lateral. ¿Ya? Cricoaritenoideo posterior y un cricoaritenoideo lateral. ¿Ya? Ahí se ve claramente el lateral y ahí está el posterior. Ahí está el cono elástico. Mira, músculo tiroaritenoideo pars interna que se llama músculo o pars medial. Ahí está el famoso nódulo elástico. El nódulo elástico permitía esta unión ahí para hacer diferentes tipos de sonidos. ¿Ya? Aquí se ve una visión lateral, cortamos el tiroides, cortamos el cricotiroideo, ahí se ve el cricoaritenoideo lateral. Fíjense el tiroaritenoideo por lateral, ¿ya? Que tiene una porción que forma el tiro epiglótico, y del aritenoide de la porción oblicua hacia arriba que une a la epiglotis forma el músculo aritenoepiglótico, ¿ya? Evidentemente las funciones de estos músculos al subir la laringe se contraen, ¿no es cierto? Y tira la epiglotis para allá y este otro la tira para acá, ¿ya? Pero un mínimo movimiento. En una visión superior, fíjense cómo vamos a ver claramente estos músculos de aquí, ahí. Vemos el músculo vocal, ¿ya? Fíjense ahí cómo está hacia medial y el tiro aritenoideo que tiene dos porciones y la vocal está más pegada al ligamento. Encontramos uno que va por abajo ahí, que une el cricoides con el tiroides, el cricotiroideo. No vayan a poner cricoaritenoideo lateral a ese, ¿ya? Espérame un segundo. Ya, acá en la zona posterior vamos a ver los músculos, ¿no es cierto? Estos de aquí, que son los aritenoideos, ¿ya?
Aquí está el cartílago cricoides y obviamente estos músculos, aquí están los cartílagos aritenoides revestidos por estos músculos. Por eso se ven así, o sea, no se ven los músculos, ¿no es cierto? O sea, perdón, no se ven los cartílagos aritenoides. ¿Ya? Fíjate, apófisis muscular y apófisis focal, ahí la apófisis muscular se ve un pedacito. Pero eso está todo revestido por arriba por el músculo aritenoide. Y aquí se ven los dos músculos del cricoides al aritenoide, el cricoaritenoideo lateral y el cricoaritenoideo posterior. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Fíjense las articulaciones que hay. ¿Ya? Vamos a encontrar articulación entre el aritenoide y el cricoide, ya que esa era sinovial plana, que es la más importante porque esa permite que se deslice el aritenoide y abre y cierra el ligamento. ¿Ya? Los cricotiroideos, como les dicen, alargamiento, aumento de la tensión de los ligamentos vocales. Al bajar el tiroide y subir el cricoide, estos se tensan. Entonces el cricotiroideo sube el tiroides, baja el cricoides, pero la acción de todos los músculos de la laringe está referida a los pliegues vocales. Y en el caso de el cricotiroideo, tensa, extensor, ¿ya? Los cricoaritenoideos posteriores abren, abducen, ¿ya? Abren o abducen. Y los laterales cierran. ¿Ya? Van a cerrar y noten el movimiento que hace el cartílago aritenoide, cómo se desliza. Hace así y al hacer así, evidentemente las puntas que son así, este es el aritenoide, pues aquí está lo muscular y esto es lo vocal. Si yo, ¿no es cierto?, desvío esto de abajo hacia la línea media, hago esto. ¿Ya? Y al revés, los puntos. ¿Ya? Entonces los cricoaritenoideos posteriores abducen, abren, separan la glotis. Es el único separador que existe, no hay más. ¿Ya? Todo el resto cierra, tenso, relaja. Y los laterales aducen o cierran. Aquí vamos a tener los aritenoideos, ambos oblicuos y transversos, también cierran. ¿Ya? También cierran. Y los vocales y tiroaritenoideos, que el vocal es el medial y el tiroaritenoideo es la porción lateral, esos relajan. Entonces, fácil. ¿Cuántos movimientos tienen los pliegues vocales? 4. Apertura, cierre, relajación y tensión. ¿Quién tensa? Cricotiroideo. ¿Quién relaja? Músculo vocal y tiroaritenoideo. ¿Quién abre? Los aritenoideos como completo, ¿ya? Y el cricoaritenoideo posterior. ¿Y quién cierra? Solo uno. ¿Cómo se llama ese? O sea, el cricoaritenoideo lateral. ¿Quién cierra? Cricoaritenoideo posterior. ¿Ya? Abre. Abduce. Entonces, ¿quién tensa? Cricotiroideo. ¿Quién abre? Cricoaritenoideo posterior. ¿Quién cierra? Cricoaritenoideo lateral y el grupo, ¿no es cierto?, aritenoideo. ¿Y quién relaja? El vocal y el tiroaritenoideo. Ya nos vamos a recrear. A recrearnos.